Supuesto que el tema que yo quiero compartir con ustedes va a ser relativo con la gratitud. Y hay un pasaje que quisiera que compartamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, a partir del verso 11 y más abajo. San Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. A mí me gusta mucho hablar acerca de la gratitud. Y saben, a mí me gusta predicar, pero también, hermanos, variar, no repetir, aunque hay verdades que tenemos que repetirlas en la iglesia, pero para no repetir, porque hay hermanos que tienen muy buena memoria. Y entonces dice: usted hace 2 años predicó sobre eso. Aunque no es nada malo, porque es imposible, en lo que a mí se refiere, yo no puedo calcar un mensaje, no es cierto, que di hace 3 años o 5 años, es imposible. Pero saben, hermanos, me quedé sorprendido de que no había libros acerca del tema de la gratitud. Y eso me puso un poco triste. ¿Cómo es que un tema tan precioso como la gratitud no haya sido, explicado o difundido, hermanos? Espero de que ahora, yo no fui, estoy hablando de varios años atrás. Espero de que se haya revertido y que haya algún libro que hable acerca de la gratitud. Porque hermanas, hermanos, la gratitud, la alabanza y la adoración es algo que nosotros estamos practicando aquí y vamos a practicar en los cielos para siempre. Lean ustedes el libro de Apocalipsis y estas 3 palabras, gratitud, alabanza y adoración, está allí. Cuando los ángeles, hermanos, la iglesia, estarán dando gracias a Dios allá en los cielos. Y yo quisiera que nosotros podamos, hermanos, cultivar esta virtud todavía estando acá en la tierra. En lo que a mí se refiere, yo tengo mucha gratitud al Señor y a todos ustedes por este año que, gracias a Dios, he pasado. He tenido tal vez dolores en mi boca cuando estaba con llagas vivas y también mis labios sangrantes, dolores que me despertaban de noche, que no podía dormir. Pero gracias al Señor, Él ha calmado estos dolores, me sanó la boca y también puedo todavía estar en pie. Como dije hace un rato, todavía estamos vivos, por la gracia de Dios. ¿Qué es, al fin y al cabo, la gratitud? Es interesante, ¿no? Nosotros tenemos una idea, pero ¿cómo es que se puede definir la gratitud? Yo tengo 2 definiciones muy lindas, por eso las quiero compartir en esta mañana. En primer lugar, la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer
y a corresponder a Él de alguna manera. Esta es una definición. La segunda es también preciosa. La gratitud es la virtud que nos lleva a tomar conciencia de los dones que recibimos cada día, a valorar la generosidad del que nos da dichos dones y a mover nuestra voluntad para corresponder a estos dones, aprovecharlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. Qué hermosa definición, ¿no? Yo tengo la ventaja de leer, pero ustedes de escuchar. Yo quiero repetir esta segunda definición para que quede un poquito más en su memoria. La gratitud entonces es la virtud que nos lleva a tomar conciencia, conocimiento de los dones que recibimos cada día, a valorar la generosidad del que nos da dichos dones, pero también a mover nuestra voluntad para corresponder a estos dones, aprovecharlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. Hermano, la gratitud no es solamente decir gracias, implica algo más. Implica algo más. Y es que nosotros podamos, ¿no es cierto?, ser de bendición a otros como otros lo han sido para nosotros. Amén. Hermanos, la gratitud trae alegría a nuestros corazones. Yo todavía nunca vi a una persona decir gracias. Gracias. ¿Usted vio alguna persona que con una cara larga, triste, amargada, diga gracias? No, yo no la vi. Usted cuando recibe un regalo, usted da gracias y parece automática la sonrisa, hermanos, se dibuja en nuestro rostro, ¿o no? Claro que sí, porque recibimos un beneficio, una bendición y estamos contentos. Y entonces eso que los hermanos, tanto Iván como Sami, y a veces también lo hace Vladimiro, dice de que tengamos una expresión de alegría, de gozo. Eso es saludable, hermanos. Se ha demostrado, hermanos, que la risa trae hasta sanidad. Se ha demostrado, hermanos. Se ha demostrado esto. El corazón alegre parece que tuviera una medicina dentro de sus problemas. Hermanos y hermanas, esto es muy, muy interesante. La gratitud trae alegría a nuestros corazones, pero también a las personas que agradecemos. Claro que sí, porque nos ayuda a ser dichosos a los demás sin sacrificios ni grandes esfuerzos. ¿Qué cuesta decir gracias? ¿Qué cuesta decir gracias? Y esta virtud nosotros la tenemos que inculcar a nuestros chicos desde temprana edad. Desde temprana edad. Yo suelo recordar cuando David, nuestro hijo menor, era chiquito. Él, no sé cómo fue la cosa, pero aprendió a decir gracias. A la abuela se la metía en el bolsillo, porque él era comilón hasta ahora, ¿no? Y resulta que mi suegra cocinaba muy rico y él entonces, para congraciarse con ella, pero no lo hacía adrede porque era un bebé todavía, pero él decía, gracias abuelita, qué rica la comida. Y la abuela se derretía, ¿no es cierto?, ante el nieto agradecido. Pero es así, hermanos, la gratitud es una virtud maravillosa, excelente, y yo hago énfasis de esto para que nosotros podamos adquirir precisamente esta experiencia. La gratitud nos trae alegría, nos hace felices a nosotros y a la gente que agradecemos, pero en contraste, la ingratitud es todo lo contrario. Trae amargura,
a los que la practican y tristeza a las personas que nos ayudaron de una u otra manera. Usted sabe qué amarga que es la ingratitud, ¿no? Qué amarga. Cuando usted de buena gana, con todo su corazón, trató de ayudarle y no hay una palabra de gratitud. Parece que hiere nuestra sensibilidad. ¿Cómo puede ser tan ingrato, tan desagradecido o tan desagradecida? Así que, hermanos, que el Señor nos ayude precisamente a ser agradecidos por todo y en todo. El pasaje del Evangelio que hemos leído, hermanos, corrobora los dos aspectos del tema que nos ocupa en esta mañana. Por un lado, nos revela que hay personas agradecidas por el beneficio que reciben, como el caso del leproso que hemos leído que el Señor sanó. 10 leprosos salen al encuentro de Jesús. Ustedes saben que los leprosos en aquel tiempo tenían una condición muy, pero muy triste. No solo por su enfermedad, sino por su entorno. Yo hace años fui a la colonia Sommer de General Rodríguez, antes de Luján, y estuve allí en el leprosario. Les digo que yo nunca había ido a un leprosario, pero cuando salí de ese lugar salí otra persona. Es tan impresionante, es tan impactante ver a los leprosos que uno no puede, hermanos, ser insensible frente a la desgracia de estas personas. Nosotros fuimos a visitar con un hermano de esta iglesia que ya está con el Señor, que era de Chaco. Y él, hermanos, estaba sufriendo las consecuencias de la desobediencia ante Dios. Y estaba allí recluido en el leprosario. Era una escena desgarrante verlo a él leproso. Por supuesto, yo no tuve acceso para ver los casos más graves, pero me era suficiente ver los que vi. En los tiempos los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés, si usted lee el libro de Levítico, allí se dice que los leprosos tenían que ser, hermanas y hermanos, revisados, examinados por Aarón, el sumo sacerdote, o sus hijos, los sacerdotes que había en ese tiempo. Ellos tenían, por así decirlo, si se me permite la expresión, diagnosticar si tenían lepra o no tenían lepra. Y si tenían lepra, pues ellos eran apartados de la familia y tenían que gritar desde lejos: inmundo, inmundo, inmundo. Pero en este caso, los 10 leprosos desde lejos no estaban confesando lo que ellos eran según la ley, sino que ellos estaban diciendo: Señor, ten misericordia, sánanos, ten misericordia, por favor. Y como en la ley estaba previsto de que cuando una persona leprosa se sanaba, entonces tenía que ir otra vez a los sacerdotes para que ellos examinen y declaren de que esa persona leprosa ya puede reincorporarse a la familia, a la sociedad, y también pueden entonces ser limpios. Y cuando Jesús le dijo que ellos se vayan a mostrar a los sacerdotes, ya estaba todo dicho. Ya estaba en marcha el milagro, hermanos. Ya estaba en marcha el milagro, porque ellos obraron de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él puede hacer milagros. ¡Aleluya! Porque el obedecer la palabra del Señor es expresión de fe. Pero fíjense que de los 10, uno, cuando se vio que estaba limpio, no fue al sacerdote, volvió a Jesús. Volvió a Jesús, se postró, le adoró y le dijo: gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú has hecho un milagro, me sanaste. Gracias, Señor, gracias.
Y Jesús dijo, pero no eran 10 que clamaban por la sanidad. ¿Cómo es que viene uno solo? Y este era extranjero, era samaritano. Este vino a dar. ¿Y dónde están los restantes? ¿Me entiende lo que yo decía? Es doloroso cuando una persona bendice a alguien y la persona no reconoce y no valora y no da gracias. Por supuesto, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, el otro caso, hermanos, el otro caso es que, como los 9 restantes, ellos no agradecieron a Jesús por la sanidad. Repito, ellos recibieron por gracia, o sea, por un favor inmerecido, lo que tanto anhelaban, ser limpios de la lepra, pero no dieron gracias. Y reitero, las personas que agradecen son personas que reconocen las bendiciones que recibieron de Dios o el favor de una persona generosa. Son personas, escuchen, primero satisfechas, segundo gozosas y tercero felices. En cambio, las personas, repito, que no cultivan la gratitud son quejosas, tristes y desdichadas. Desdichadas. Por eso el apóstol San Pablo dice en su carta a los Efesios y también a los Tesalonicenses estas palabras que yo quiero al finalizar este mensaje compartir con ustedes. Efesios capítulo 5, verso 20. Efesios 5, 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, hermanos, dice el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias por todo y en todo. Yo quiero hacer una apretada síntesis. ¿Por qué yo creo que nosotros tenemos que dar gracias a Dios? Y después la predicación la vamos a terminar entre todos. Ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? Hermanos, demos gracias a Dios porque Él nos creó. Él nos creó para tener una relación de amistad. Él nos creó para tener comunión con nosotros. Y los que leemos la Biblia sabemos que Adán y Eva lamentablemente arruinaron esta amistad a causa de la desobediencia. Y como dije el domingo pasado, el Señor tuvo que salir al encuentro de Adán y Eva y decirle al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él dijo, yo me escondí, tuve miedo. ¿De quién? Si las únicas 2 personas que estaban en el huerto eran Adán y Eva, ¿de quién tenía miedo? Hermanos, la Biblia dice que el pecador, el impío, huye sin que nadie le persiga. Su conciencia, el remuerde de tal manera, acusa de tal manera que la persona no encuentra el lugar. Y contrariamente a lo que la gente dice que Dios abandonó al ser humano, es totalmente al revés. Es el hombre que abandonó a Dios. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Si no fuera porque Dios envió a su Hijo, nosotros jamás tendríamos amistad ni comunión con Dios. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con nuestro buen Dios y Padre Celestial. Entonces somos creados
para una relación de amistad, pero también somos restaurados a esa relación, hermanos. Damos gracias a Dios por el gozo del perdón, por el gozo de la salvación. Damos gracias a Dios, hermanos, por el gozo de la comunión. Damos gracias a Dios por el gozo de la unción del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por el gozo del servicio. Y anticipadamente le decimos gracias a Dios, porque nos espera un gozo que no va a terminar jamás en el cielo. Hermanos, demos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo, pero también envió al Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está morando en la iglesia y está obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Nosotros demos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Los que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, demos gracias por esto. Y los que no recibieron, dele gracias anticipadamente. Señor, gracias por la promesa. Y cuando vas a estar dando gracias de esta manera, el Señor te puede bautizar en ese momento, como ha ocurrido en la experiencia de muchas hermanas y hermanos. Cuando estaban dando gracias a Dios, el Señor les llenó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, el Espíritu Santo no vino solo, vino con dones. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para darnos a nosotros la capacidad para servirle al Señor. Así que gracias por los dones del Espíritu Santo. Hermanos, demos gracias a Dios por la familia. Demos gracias a Dios por la familia, el núcleo familiar. Tal vez su grupo no es completo. Tal vez usted no tiene esposo o no tiene esposa. Pero hay una cosa que es esta. Dios, por eso, ha obrado en la vida de muchas personas en darles la familia que no tienen en la iglesia. En la iglesia. Y esto es precioso. Que la iglesia pueda brindar a los hermanos que no tienen su núcleo familiar completo, que puedan encontrar en la iglesia esa familia. Muchos están felices por esto. Hermanos varones, demos gracias a Dios por nuestra esposa. Esposas, den gracias a Dios por el esposo. Hermana, hermano, ¿te prueba la paciencia? Da gracias a Dios, porque vio que dice ese pasaje, dar gracias a Dios en todo. Dale gracias a Dios, porque el Señor quiere que tú desarrolles el fruto del Espíritu. Que lo ames o la ames, le tengas paciencia, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Yo escuché una historia de dos madres mayores que tenían hijos grandes y las dos madres tenían un Pedrito, porque uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Pedro. Y dice, hermana, ¿cómo te trata tu Pedro? Uy, dice, me trata muy mal, muy mal. Se puso a llorar, me trata muy mal, dice, me trata ásperamente. Y la otra dice, ¿y tú, Pedro, cómo es que te trata? Y dice, mira, yo ni siquiera puedo hablar. Cuando le tengo que dar la camisa después de planchar, se la pongo sobre un palito y se la doy así. Ni siquiera hablarle le puedo. A su Pedrito. Y bueno, hermanos, pero así nos toca en la familia. ¿Qué va a hacer? Así nos toca. Nosotros por eso oramos para que toda la familia sea salva, sea creyente. ¿No es cierto? Que haya armonía. Pero hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por esto, porque tal vez es la persona que Dios quiere usar para pulir también nuestro carácter. También darnos esa gracia, hermanos, que nosotros llamamos fruto del Espíritu, que es el amor,
la paciencia. ¿Qué le parece? Así que no se queje, mi hermana, no se queje, mi hermano. Demos gracias a Dios en todo y por todo. Demos gracias, hermanos, a Dios porque Él nos sustentó hasta el presente. Nos está dando las fuerzas, la salud, el pan de cada día, la ropa, ¿no es cierto?, el calzado, casa, y algunos tienen su autito. Demos gracias a Dios, hermanos, porque Él no solamente es nuestro creador, es nuestro sustentador. Bueno, yo puedo seguir hablando, pero quiero que ahora ustedes participen, porque no todos dieron testimonio ustedes hoy. Entonces, ¿por qué quiere usted dar gracias a Dios? Y con eso vamos a ir terminando el culto. ¿Por qué usted quiere dar gracias a Dios? Por la paz espiritual. Muy bien. ¿Quién más? Por la salvación, por la guianza de Dios. Él nos está guiando, dirigiendo. ¿Quién más? A Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Diga usted. Por darle más trabajo. ¿Qué le parece? Eso, que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Qué más? Por la familia, por los nietitos. Sí, pero yo ya estuve diciendo, hice la introducción. Ahora ustedes no se copien de mí. Ustedes digan las cosas que no se dijo todavía. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hay un texto que dice que demos gracias. Demos gracias a Dios por todos los hombres. No temas ni desmayes, porque siempre estaré a tu lado. Hermanos, la compañía, la dulce compañía del Señor debe ser reconocida, y aquel que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es fiel en cumplir esta palabra. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por su dulce compañía. Este es un punto muy interesante. ¿Escucharon? Repetilo, Mónica. Él es soberano. Él es soberano en todo lo que nos pasa. Claro que sí. Y si Él ha permitido algo, es porque Él tiene las razones para hacerlo. Porque, ¿qué dice San Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese momento, cuando las circunstancias son adversas y nos golpean, a veces parece que no entendemos nada. Pero pasa el tiempo y se nos va aclarando el panorama. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿vieron? Ahora sí que se animaron, ¿eh? Ahora se animaron, pero tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Así que nos ponemos en pie y damos gracias a Dios. Y por lo que usted no pudo dar públicamente, dile al Señor gracias por tal o cual razón, porque tenemos muchas razones. No vamos a terminar, hermanos, por los motivos que nosotros realmente estamos agradecidos.